a oportunidades. Cuesta pagar la vida. ¿Cuál era? Esa. De hecho, no es la de ¿Esta? Sí. ¡Qué buen video! Tal vez. ¿Qué Sí, Prendemos la luz, la dejamos así. Así, porque si no nos Así nos dormimos. No. Bueno, y el tema que nos correspondió es la brecha salarial. Les quisimos también como compartir esta imagen porque nos parece que reúne un poco lo que tiene que ver con lo que significa la brecha. ¿Alguien me ayuda con los diapositivos? Entonces queríamos como presentarles varias imágenes de qué se imaginan que es la brecha salarial y en qué consiste. Entonces, pues si se dan cuenta, las imágenes van a mostrar la desigualdad que presentan entre unos y otros. Dale, por favor. Entonces no sé si Omi, tú, yo. No, Sigue. Tranquila. Bueno, lo que nosotros quisimos hacer más que recopilar a teóricas feministas desde las teorías económicas y teorías del desarrollo, hablarles de brecha salarial y cómo se estaba definiendo esto, era más bien empezar desde las noticias que se está diciendo sobre las brechas salariales, que otras personas están escribiendo sobre lo que significa la brecha salarial. Entonces teníamos como esas dos preguntas que son recopiladas de esas noticias y de esa revisión que hicimos. Entonces, ¿cobra menos una mujer que un hombre por el mismo trabajo? ¿Y por qué las mujeres, una vez revertidas las diferencias en formación, educación, no logran en la misma medida que los hombres aceptar a las ocupaciones, las actividades, las jornadas laborales o los complementos mejor retribuidos? Entonces queríamos mostrarles precisamente que la participación igualitaria, o sea, si hubiera como una igualdad de condiciones frente a la brecha salarial, o sea, se disminuyera esa brecha salarial, para 2025 sería mucho más igualitario en el sentido del 26%, eso lo dice la ONU, no, el secretario de la ONU lo dijo en este momento. Entonces, también las ponemos ahí como a pensar de cómo las mujeres, yo no me acuerdo si oí esto bien, por las gráficas. Era muy, digamos que hay una pregunta fundamental respecto a participación, a brecha salarial. Y la pregunta fundamental es, ¿los hombres y las mujeres somos tratados de la misma manera cuando una vez que revertimos, ¿cierto?, las diferencias de formación, llegamos al mundo laboral? Es decir, nuestro trabajo es reconocido financieramente, como es reconocido el trabajo de los hombres, y si en ese caso se reconoce cuáles serían las oportunidades que tendríamos para que la brecha salarial se disminuya. Entonces, parte de lo que planteamos con esta vez era esta diapositiva amarilla. Partimos partimos una vez resuelta la diferencia de formación, de acceso a educación, acceso a altos niveles de formación. Ahorita lo vamos a ver, eso es un factor muy importante. Las mujeres partimos con 20.2% menos de salario que los hombres a igual nivel de formación. Entonces, de entrada, nuestra situación es desigual por nuestra única condición femenina, que es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Es decir, si yo tengo el mismo nivel de formación, la misma universidad, pagamos igual, aprobábamos, tenemos el mismo diploma, venimos de las mismas condiciones, como es que los hombres pueden ganar 20.2% más que nosotros. Entonces, ese es el problema esencial que queremos tratar con ustedes, ¿cierto? Si las mujeres, miren lo importante que es, si las mujeres fuéramos tratadas en condiciones de igualdad a nivel salarial que los hombres, las oportunidades de mejora de las
condiciones de la sociedad en general serían de más del 26%. Pero como las mujeres somos tratadas de manera desigual a nivel de brecha salarial, pues hay una brecha importante de menos del 26% de bienestar para todos. Es decir, nuestra contribución sería muy importante si fuéramos tratadas en igualdad de condiciones. Vuelvo, insisto, superadas todas las diferencias, lo único que justifica que ganemos menos es nuestra condición de mujer. Y eso es lo que hay que empezar a cuestionar. Creo que más o menos la idea. Esa era la idea. Aquí se me salió un poco lo académica. La académica. La académica. Es que la académica se refleja en esa Súper. Precisamente, pues ahí la colonialidad, la división sexual del trabajo. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que la división sexual del trabajo es como el resultado de toda la estructura de la que ya hablaba Laura, de la que hablaron por los laditos también las otras compañeras, que ya me olvidé hasta... Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de cómo todas estas estructuras, el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, el mercado y las economías del trabajo y la colonialidad, nos vamos a dar cuenta que en los países latinoamericanos hablar de todas estas cuestiones coloniales, o sea, cómo nos ven a las mujeres racializadas, que al mismo tiempo están precarizadas, o sea, nos ponen en unas condiciones desiguales a las mujeres mestizas, pero hay unas condiciones todavía mucho más desiguales para las mujeres indígenas, para las mujeres campesinas y para las mujeres afro. Y eso, si seguimos hablando de las palenqueras, las rom, que son aún más invisibilizadas. Y bueno, y podemos seguir hablando de las mujeres afro, lesbianas, trans, bisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar de que hay una estructura súper marcada que va a dar cuenta de el sexismo, la discriminación, la explotación, el racismo, las violencias, las desigualdades, los despojos en los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es para mostrarles también cómo hay todas unas estructuras de dominación que hacen también y que ejercen un poder grandísimo sobre los cuerpos de nosotras como mujeres, pero al mismo tiempo sobre nuestros salarios y sobre el trabajo que ejercemos, teniendo las mismas condiciones y la misma formación, o incluso con mucha más experiencia que nuestros compañeros hombres. Otro factor muy importante, que no lo discutimos cuando estábamos preparando, que ahorita lo veo, Scarlett, es la cuestión de la división sexual del trabajo, que también es un factor de desigualdad importante. Usted lo señalaban hace un rato, porque a las mujeres se les divide el trabajo esencialmente en sectores de servicio y cuidado, ¿cierto? En donde se sigue perdurando la idea de la economía doméstica, ¿cierto? Y en donde efectivamente en el ejercicio que haremos dentro de 8 días, me lo van a preparar súper para que ustedes vean las diferencias. Digamos que la división sexual del trabajo se justifica. Hay una gran pregunta respecto a la brecha de formación en relación por qué las mujeres solo nos dedicamos a ciertos sectores, por qué no las mujeres estamos, que es lo que vamos a ilustrar después, trabajando en otros sectores donde efectivamente podríamos ser altamente remuneradas, ¿cierto? Entonces, claro que la idea de la división sexual del trabajo también está ligada profundamente a la idea de que hay unas profesiones destinadas para hombres y unas profesiones destinadas para mujeres, en donde las profesiones de los hombres son mejor remuneradas, porque las mujeres tendríamos que ser menos remuneradas, no porque no podamos, sino porque se nos asocian todos los valores que están reservados al trabajo femenino y a esa idea de economía invisible, que no es invisible sino doméstica, que sigue perdurándose incluso en sectores donde lo doméstico no aplica, y habrá que trabajar en esa idea para el taller. Sí.
No la había visto hasta ahorita. Pero eso nos metemos con cosas, con conceptos. Sí, sí, seguimos con los conceptos. Sí. Sigue, Carlos. Sigue, Carlos, sigue. Académica. Sí, es que es académica, prometo no serlo. No, pero la única autorizada para hacerlo es Scarlett, entonces ve con toda tranquilidad. Bueno, ¿de qué nos dimos cuenta haciendo el ejercicio de intentar explicar, bueno, y de llamar la atención sobre la brecha salarial entre nosotras? Con Xiaomi aquí, luego pensando, y luego también como, si se dan cuenta, hay unas que están en rojo y unas que están en blanco, las letras. Las de rojo son las que normalmente se asocian a la brecha salarial. Hablando, sí, los factores que influyen en la brecha salarial, que la alimentan, la producen, bueno. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, que uno es el nivel educativo, la experiencia en el área, la condición socioeconómica, los ingresos por hora y el desempleo, que se tienen en cuenta para hablar de la brecha salarial. ¿Esos son los rojos? Los rojos. Ajá. Pero luego, o sea, leyendo más cosas y nos dimos cuenta que hay muchos otros factores que influyen, lo que les decía ahora, las mujeres que están precarizadas, las mujeres racializadas, y a eso sumémosle la orientación sexual, las identidades de género, la pertenencia étnica, lo racial, el acceso a la tierra y a la propiedad, y los trabajos de cuidado y la maternidad. Entonces aparecen un montón de factores que no están visibles dentro de estos indicadores, si se puede decir, económicos de esos datos, como tal, para hablar de brecha salarial. Y estos otros factores se los empiezan a pensar un montón de feministas desde distintos lugares para poder hablar de esos factores que están influyendo y están nutriendo esa brecha salarial. ¿Qué entienden lo que sucede? Es decir, al principio, todos los economistas cuando empezaron medianamente a pensarse el problema decían que solo los factores rojos eran los que influían en la brecha. Pero gracias al trabajo que han hecho las feministas y la academia piensa que nos sirve, se ha podido establecer la diferencia que existe cuando a esos factores, que digamos son estructurales y los más tradicionales, se le agregan los otros factores que tienen que ver con todo tipo de mujeres. Si a los 4 factores se le agrega la identidad de género, pues le deseo muy buena suerte. Si a eso se le agrega que tiene hijos, si se le agrega que es racializada, y si a eso se le agrega, pues la brecha salarial, cada uno de esos factores va a hacer que la brecha salarial siga aumentando y aumentando y aumentando, y no que se disminuya. Eso tiene un nombre, digamos, porque esto yo creo que lo vamos a ver en todas las exposiciones, entonces para que siempre lo relacionemos, eso se llama como una interseccionalidad, para que entendamos que cada una está trazada como por un montón de cosas que crean como nuestra identidad. Ajá. Es un concepto súper clave para las feministas, sobre todo desde que se alimentan de un montón de corrientes, las chicanas, los black feminists, alimenta esa teoría de la interseccionalidad, donde nosotras nos tenemos que situar con todos estos factores. No solamente para hablar de brecha salarial, sino para hablar de nosotras, desde nosotras. Eso. Gracias. Ahora, hay otra cosa muy importante, y con eso pues relacionamos los 3 temas que vimos hoy, por eso la preferencia terminar así no lo vemos hoy, es que todos esos factores que vimos, economía invisible, el factor de la pobreza femenina, todo eso se expresa en dinero constante y sonante, es decir, en cifras, en lo que percibimos por el trabajo que hacemos. En nuestra gran sorpresa ahorita vamos a compartirles algo, y cuando empezamos a hacer este ejercicio y esta diapositiva que Scarlett toda linda ya había preparado cuando nos encontramos para trabajar. Luego les contaremos los problemas que encontramos y las inconsistencias también, y a qué nos lleva también las conclusiones que les mostraremos más adelante. Pero es para que se den cuenta qué pasa, digamos, en estos países. Francia, Alemania, Rusia, y luego meten a México, y luego hablan de Egipto y de las condiciones sobre brecha salarial. Entonces uno se puede dar cuenta, el salario de las mujeres va a ser 9% menos en relación a los hombres. En Alemania aumenta,
en Rusia igual. México, digamos que se ve ahí, pero habrá otra conclusión que sacaremos de ahí. Tengan siempre presente lo que dijo Laura. Todos esos otros factores, todas esas otras, por ahora se llamarán factores, por ahora. Ahora, es muy importante que observen cuál es la diferencia en términos salariales. Siempre se va a expresar, es decir, la brecha salarial siempre se expresa en dinero, no lo olviden. Y ahí es importante los distintos porcentajes. Si las sociedades son medianamente más democráticas y medianamente más iguales, la brecha disminuye, que es el caso de Francia, donde una mujer puede ganar un salario promedio de $1.962, eso da como 4 o 5 millones y pico, y los hombres tienen derecho a ganar casi 7 millones y pico más, es decir, ese 9% menos representa una suma bastante importante. Si lo vemos en Rusia, pues no hablemos, las pobres rusas están jodidas porque tienen 26% menos, aunque nosotras tenemos 21 menos, ¿no? Nosotras en Colombia, entonces no estamos muy lejos de las jodidas rusas, estamos igualitas. Ellas ganan 400 euros y los hombres ganan 550 euros, son 150 euros, pero esos 150 euros hacen una diferencia muy importante. No la pusimos en rojo. No la pusimos en negro, se me olvidó. En Colombia no van a ver ni un carajo, pero ya además está desenfocado y está como, no se ve. No se ve, La letra está blanca, no se ve. Bueno, ahí o sea, lo que yo alcanzo a ver es hay una, se necesita reconocer el trabajo doméstico, y eso no lo decimos nosotras, lo dice la directora de la ONU de Mujeres en el 2017, que dice: se necesita reconocer el trabajo doméstico y de cuidado para acabar con la brecha, o al menos disminuir la brecha salarial. Aquí, se necesita reconocer el trabajo doméstico como un elemento de disminución de brecha salarial, por lo que acabamos de decir en la primera exposición. La brecha salarial existe cuando al menos te pagan, pero si hay una parte sustancial del trabajo femenino donde ni siquiera te pagan, pues la brecha empieza por ahí. Es decir, hay que reconocer eso, hay que reconocer primero ese lugar, luego lo comparamos. Pero si yo sí, la casa me dio, a ver. El desempleo femenino es del 11% frente al masculino, que es del 6,8%. Y eso es en el último trimestre del 2017, para que se den cuenta. El otro es la brecha salarial. Espérate, la brecha salarial 25% para 2012, 2017. Ajá. Lo que veníamos diciendo al inicio, que la brecha salarial para las mujeres, lejos de disminuir, sigue aumentando, ¿cierto? Es decir, si no intervenimos el problema, pues la brecha salarial, a la diferencia de todos los temas, de todos los otros temas, que fue lo que nos dimos cuenta preparando esta exposición, es decir, ha habido un trabajo importante sobre los otros temas relacionados con la desigualdad femenina. Paradójicamente le preguntaba yo a esto a Scarlett, recuerden que Scarlett es la autorizada para hablar de estos temas en este equipo. Yo le preguntaba a Scarlett, en la escuela de género, no hay estudios económicos sobre brecha y no existen. Ni siquiera las feministas están pensando el problema de la brecha salarial, es decir, está enunciado, pero no se está pensando ni se está estudiando y por lo tanto no se está haciendo nada sobre el tema. Por eso la brecha va a seguir aumentando. ¿Sí entienden lo complejo? Es decir, de los otros lados estamos dándonos como la pelea y aquí de pronto nos dimos cuenta que no, ni siquiera los especialistas están tratando el tema y ni es objeto de investigación. Sigue la otra, ¿cuál era? Esta que no la veo. El 16.2% de los cargos directivos de las principales empresas colombianas son ocupados por mujeres. Solamente. Es decir, viene el problema de la brecha salarial. Como las mujeres siempre somos las que tenemos menor salario, pues ¿qué sucede? Los que tienen mejor salario y los mejores de los mejores salarios está reservado para los hombres, de suerte que solo el 16% de las mujeres reciben salarios
equivalentes al de los hombres o mejor que el de los hombres. Vamos a ver en qué condiciones. Y no se ve un carajo. Vamos a intentar leerlas, pero yo creo que en el computador donde se ven. ¿La leen, por favor? La primera dice, La de Barranquilla. Ah, sí. salarios reales promedio según nivel educativo en Barranquilla. Miren lo importante, ojo a estas cifras. Aquí tenemos que aplicar las cifras y es obligado. Ah, chicas, es muy importante que miremos cómo se expresa la igualdad y por eso insisto tanto que la desigualdad se expresa en pesos constantes y sonantes. Scarlett hizo este ejercicio muy bonito y fue mirar qué salario percibíamos las mujeres respecto a los hombres en el caso colombiano y en las ciudades colombianas. Y hay unas desigualdades impresionantes. ¿Nos ayudas con la lectura? Sí. Sale de Barranquilla. Entonces, la barrita azul Sí. es primaria. Ajá, niveles de escolarización. Sí. Ajá. La rojita es secundaria y la verde es superior. Vamos a tomar la verde, que es la superior, como rango, si te parece, y vamos a mirar aquí en los años. Aquí está hombres y aquí están mujeres, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de mirar la evolución para el último año, para que no se vuelva a bajarte el ejercicio. Para hombres y mujeres en Barranquilla con el nivel de educación más alto, nivel de educación superior, ¿cuánto era el salario? ¿Qué es eso? el año? 2010. En el 2010, 800.000 la barrita verde. No, la superior, partamos de lo superior. Sí, 800.000. 800.000 pesos. 800.000 de mujeres y de hombres 1.200.000 pesos, es decir, el orden del salario que recibían las mujeres con educación superior en Barranquilla en el 2010 era en promedio 800.000 pesos y el de los hombres 1.000.000. Vamos guardando esas cifras. ¿Y esta cuál es? Esa es de Medellín. ¿En Medellín? Igual, ¿En Medellín cómo está? azul. Igual, aquí en educación superior. En educación superior, las mujeres con 900.000 aproximadamente. Ajá. Y los hombres 1.200.000. 1.200.000. Hubo un pico en este año, mira, donde los que ganaban, tenían educación superior, ganaron ¿cuánto? En 2004, como 1.500.000, por encima de 1.400.000. 1.500.000 pesos ganaban en el 2004 los hombres y las mujeres, que fue donde mejor ganaron. Como 1.300.000. 1.300.000, estamos hablando de 1.300.000 pesos en el 2004 y en el 2010 de 900.000 pesos. O sea, los sueldos, la brecha sigue aumentando, es lo que muestran las cifras. En Bogotá, aquí en el último rango, las mujeres como 1.000.000 y los hombres 1.200.000. ¿y los hombres? 1.200.000. 1.200.000. Y aquí en Manizales, Las mujeres 900.000 más o menos y los hombres casi 1.200.000. 1.200.000, ¿sí ven? Entonces, lo que nos indican estas cifras es que, lejos de mejorar la condición del salario, los salarios se han precarizado, los salarios han disminuido y a quienes disminuye de manera constante y permanente, pues obviamente a las mujeres. 1.200.000 pesos y 900.000 pesos con educación superior. Si miramos el rango de aquí, pues ni lo miremos. Ustedes se imaginan si con educación superior se percibe ese salario, entonces el rango de aquí es aquí. Listo, dale. ¿Sigo? Así, Esa, esa pues ya es más actualizada, de 2016 y pues habla de la brecha entre hombres y mujeres en el Caribe. Entonces si se dan cuenta cómo aparecen ya con cargos donde están los hombres y las mujeres, entonces se dan cuenta cuántas mujeres hay en esa presidencia general. Obviamente esa gráfica está loca porque no tiene los números exactos. pero no son más. Pero miren cómo aumenta. Cómo cambia. Miren la escala. ¿Dónde ¿Dónde aumenta están las la oportunidad de las operativas? mujeres? ¿En qué campo de trabajo? Y la asistencial es la más alta para las mujeres, si se dan cuenta. O sea, solamente para que miremos ahí. Independientemente que no tengamos las cifras exactas. ¿Y por qué? Sí, dale. Perdón, en cuanto a la parte política, o sea, por lo general, los cargos políticos para las mujeres. Tú hablas de grandes cosas.
Ah, sí, es. Pero es que nosotros por eso solamente hablamos desde la brecha salarial. O sea, ya habrá. Está en otras posiciones. Pero esto se ve, yo que trabajo en empresas y he pasado por varias empresas y luego selección. Ay, sí, verdad que al final, no, sí, al final. Pero guarden en su cabeza esta proporción. En los cargos más altos y mejores pagos, la participación de la mujer es mínima. En los cargos donde se requiere mayor trabajo, mayor esfuerzo, el grado de participación de la mujer es mayor. Obviamente estos cargos son menos remunerados y este, que es mayormente remunerado, pues la desproporción es impresionante. Miren el número de hombres que participan y miren el número de mujeres que participan. Ese es un dato que les queríamos también compartir, porque hay recordemos otra vez esos factores. Y ahí están hablando de que la tasa de desempleo nacional es del 9.2%, que en los hombres es del 7% y para nosotros es del 12%. Y para las mujeres y hombres rurales es del 2.5% y para nosotras es de 8.4%. Y eso lo dice ONU Mujeres, en donde las mujeres colombianas somos las que nos grabamos en un 58% en educación superior. Y las que estamos vinculadas, las que deberíamos estarnos vinculando en mayor medida, supuestamente, en el mercado laboral. Pero no es así, claramente no. Sí, esa es la posición. Queríamos también mostrarles entonces qué herramientas existen en Colombia para disminuir la brecha salarial. Entonces, bueno, ya aparecen los artículos constitucionales y ya nos puede ayudar ahí con eso. Y el artículo 143 del Código Laboral, y lo que me pareció más interesante fue la última ley, la ley 1496 de 2011, que es la que permite, o sea, que está muy linda en el papel y dice, sí, vamos a intentar mejorar las condiciones y hacer la igualdad y, bueno, disminuir la brecha salarial o al menos eliminarla del país, pero eso ya nos dimos cuenta que no pasa. Las cifras también nos están diciendo precisamente que no. Bueno, sin embargo, que es la postura que he querido defender desde el día de hoy, a pesar de que no sé, de que haya una distancia tan grande entre la legislación y la práctica, al menos contamos con un marco legal en el que las mujeres nos podríamos pegar en caso de que encontremos una discriminación laboral, ¿cierto? Importante, y que nos permitiría medianamente tener unos argumentos jurídicos para poder reclamar lo que corresponda en el caso que así fuese necesario. Entonces sigue siendo débil, pero al menos existe, que eso ya es un gran punto de partida. Entonces lo que queríamos mostrarles aquí era que hay varias que podríamos hablar de alternativas. Es decir, le pregunta, nos sacamos con Scarlett la pregunta, bueno, le presentamos a las chicas todo el problema de la brecha salarial, pero además de presentarlo, ¿qué alternativas han surgido, qué alternativas han creado las mujeres para resolver el problema? Y afortunadamente existen, que es también la pregunta que nos hacíamos frente a ustedes. Ustedes, bueno, todas están iniciando su carrera laboral, están en un ejercicio, ¿cierto?, de construcción de una experiencia laboral. ¿Puedes pasar la diapositiva que está sola? No, esa no, esta. Es un conocimiento que cuenta y que cuesta, y que es muy importante que ustedes también pues reflexionen que pues no les están haciendo un favor si les dan trabajo, ni cualquier salario vale, ni es importante, porque su formación y su conocimiento cuenta y cuesta, como lo vieron. Si las mujeres pudiéramos tener, si la brecha salarial se disminuyera, recuerden, el 26% de beneficio que toda la sociedad recibiría si tuviéramos lo que nos merecemos. Así las cosas, puedes avanzar, porfa. Parece también que nos preguntáramos sobre las alternativas. Bueno, parece un problema que no tiene solución, pero afortunadamente las mujeres somos tan creativas que se han encontrado soluciones. Y por eso quisimos hacer como un barrido de las opciones y de las soluciones que hemos tenido desde varios escenarios y en varios lugares. Por eso hablamos también, pues, pensarnos desde nosotras, bueno, nuestros conocimientos y toda la experiencia que tenemos,
también cuenta y cuesta lo que decía Xiomi, y luego hablar de esas alternativas de lo colectivo comunitario, porque pues solamente pensarnos en individualidad pues no vamos a hacer absolutamente nada, ya nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, una que se nos ocurrió fue hablar de las madres comunitarias. Ellas ganan una pelea durísima contra el Estado para ser reconocidas como trabajadoras del Estado para el ICBF. Entonces, hacer eso en este país, cuando ellas llevan muchísimos años trabajando como madres comunitarias sin ser reconocidas, sin tener pensión, sin tener nada, o sea, llegar a ese nivel de ser reconocidas y al menos en ese sentido disminuir un poquitito la brecha salarial frente a todas esas desigualdades que tienen esas mujeres en unas condiciones específicas, pues nos muestra también que sí se puede. Y esa es la idea también de juntarnos como mujeres desde todas estas diferencias que podemos tener para poder hacer cosas. Hace un rato, devuelven un poco, hace un rato y no lo pusimos, lo poner, lo de la, me excusan por el acento, ya se fue, pero está, sobre el empoderamiento femenino. La brecha salarial afecta también a todas las mujeres, hay tampoco, digamos, la estratificación social hace la diferencia. Hay estrategias, por ejemplo, en estratos altos para hacer eso, para empoderar a las mujeres y para que las mujeres puedan acceder, obviamente, a los privilegios de clase que tienen, discurso comunista que otro día les explico, pero digamos que hay unos privilegios que están asociados a la clase social y que incluso las mujeres que tienen y gozan de esos privilegios requieren organizarse colectivamente en algo que ellas llaman los clubes de empoderamiento femenino, porque solas no lo vamos a poder hacer. Eso es clarísimo. Entonces, de ahí la importancia de lo colectivo, del activismo, del feminismo y de los otros activismos que ustedes quieran hacer, porque solas definitivamente no lo vamos a poder hacer. Sí. Las otras alternativas eran estas, las institucionalizadas, las grandes. ¿Quiénes están haciendo, digamos, un trabajo importante para disminuir la brecha salarial? Desde lo comunitario, la organización de mujeres parece ser una respuesta y la lucha de las madres comunitarias lo demostraron. Pero también en lo institucional y en lo internacional se están haciendo opciones. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU de Mujeres y la OECD hicieron una coalición sobre la igualdad de remuneraciones. Entonces, el tema se pone en la agenda política. Yo, por ejemplo, trabajo en temas de infancia y mientras el tema de infancia no se puso en la agenda política, el tema de infancia no empezó a generar cambios ni transformaciones. Igual, si estas acciones no se crean, no se apoyan, no se visibilizan, no se comunican y se hacen conocidas, pues el tema de la brecha salarial va a seguir siendo como una queja de la feminazi que no tienen nada que hacer y que entonces ahora quieren, como no tienen que ocuparse, poner también un tema que después de todo a quién le importa, puesto que las mismas mujeres no dicen nada al respecto. Entonces, de ahí también la importancia de la generación de este tipo de estrategias, que si bien me parecen muy alejadas, tienen la ventaja de poner el tema en la mesa de discusión. Sigue. También queríamos ponerles otras alternativas. Por ejemplo, encontramos ahí Islandia, que es el primer país en prohibir por ley que exista la brecha salarial en las empresas privadas, más que todo, y pues ponerles otras alternativas ya mucho más personales, ¿no? O sea, digamos Ellen, que es como la mujer lesbiana más reconocida en el mundo y que parte también como de esas lógicas de que uno busca romper, ¿no? Romper con todo esto, y pusimos también a las surfistas que ya lograron tener el mismo salario. Sí, eso fue espectacular esta semana. Pues esta semana, y aparece también, ella es una futbolista, no, la de acá, la de acá es Serena Williams. Sí, pero la de la mitad es fútbol, es una futbolista americana. No, una futbolista americana. Ahora, Estados Unidos. Nos dimos cuenta que en los escenarios donde las mujeres pueden más fácilmente
romper la brecha salarial son en los escenarios deportivos o en el de los medios. Y esos son los ejemplos que quisimos dar. Lo que pasó en la Liga Internacional de Surf este año es increíble. Se decidió que las bolsas de premios para las competencias femeninas y masculinas iban a ser igual. Yo verifiqué el artículo y las cifras. La bolsa de premios para los hombres era equivalente a $600.000. Las bolsas de premios para las mujeres era equivalente a $300.000. Y la inscripción siempre es igual. La inscripción siempre es igual. La inscripción siempre es igual. Pero donde las mujeres alcanzan a establecer, a disminuir la brecha fuera del institucional, fuera de lo asociativo, fuera de eso, a nivel individual, es en estos sectores, en los sectores deportivos, en los sectores de medios. Poniendo entonces, teniendo la posibilidad de disminuir esa brecha. Ahora, las mujeres que participan en estos lugares son excepcionales, lo que significa que la brecha sigue manteniéndose porque para romperla necesitamos situaciones excepcionales para poderlo hacer. Tenemos otro ejemplo. ¿Quieres pasar, por favor? No pusimos. Pero quisimos bajarlo a Colombia. Sí. Entonces dijimos, bueno, también hay unos referentes colombianos que nos costaron un montón de trabajo y eso va a estar por eso en las conclusiones que les vamos a mostrar. Y pues, digamos, desde el escenario deportivo tenemos a Mariana Pajol, Ahí va, Pero es que ¿cómo les ha tocado? claramente, pero digamos que ellas son esos casos excepcionales precisamente por los hombres. Tenemos otro caso excepcional colombiano, que es el más excepcional de todos, pero totalmente excepcional, lo asociamos porque es colombiana. Es cuál es la mujer que gana mejor en los medios, pero en Estados Unidos. Oprah Winfrey. No. Sofía Vergara. Sofía Vergara se gana $52 millones al año solo con las recetas de su participación en las series cómicas en las que participa, sin premios asociados a la promoción de productos cárnicos. Esto le da un salario más o menos de cuarto, que es la parte que vamos a desarrollar dentro de 8 días, que es la de la parte salarial, para mirar las diferencias. Dejamos aquí porque queremos hacer un taller con ustedes, 2 talleres concretos respecto a cómo se perciben ustedes salarialmente, cuál es el salario que creen que deberían percibir, y también queremos constituir una cosa y es mostrar los alcances de los salarios en Colombia, para que ustedes también se puedan proyectar, ¿no? Porque en Colombia es un tabú hablar de lo que ganamos. Y ganamos 2 milloncitos de pesos y no los ganamos, no. Es que podemos ganarnos 80 millones de pesos, 70 millones, 20 millones, 15 millones. Esos 2 milloncitos, no. Millones para todos. Claro. No. Y tenemos que hacer, que es el otro tema en las otras exposiciones, que es romper el famoso techo de cristal de la posibilidad que tenemos de imaginarnos muy bien en buenas condiciones, pero que hay un montón de deja la última diapositiva, porfa. Deja la última diapositiva. Todo este tema del salarial y todo este tema de la brecha y este tema de empleos para hombres, para mujeres, yo pienso que desde lo personal, de la construcción y la construcción que he realizado, todos decimos que siempre uno tiene que dar un pequeño aporte, tener en cuenta mi feminismo para eso, ¿no? Entonces, yo trabajo en selección y desde que a mí me den la oportunidad y me digan género indefinido, contrato solo mujeres. No pongo hombres para nada. Discriminación positiva. Entonces a mí me dicen, necesito un coordinador comercial con un salario de 2,5 millones, por ejemplo. Yo pregunto con el alto perfil, hombre o mujer, no, indiferente. Descarto. Como por lo general mujeres. Ese es como mi
Tu aporte, Yo quería decir una cosa que he comentado con ellas antes y es que me acabo de dar cuenta cuando decíais que las mujeres cobrábamos un 20% menos y que eso a lo mejor 200.000 pesos y no parece mucho, pero que eso son trabajar gratis 2 meses y medio al año. Claro. En comparación, y eso, gratis. Y otra cosa que quería decir es que hay normalmente las mujeres siempre tenemos los trabajos más precarios en cuanto a que siempre ganamos menos en la misma profesión y que curiosamente sí hay 2 profesiones en las que las mujeres ganan más, que son las modelos y las deportistas y las prostitutas. sí, claro. Y que es muy curioso porque que están asociadas. Claro que sí. Una chica que puede ganar entre 10 recientemente para eso ahorita salió un artículo muy interesante de un chico que tiene una escuela para que las mujeres que trabajan en las páginas pornos tengan mucho éxito y tengan muchas conexiones. Ellas ganan en función de las conexiones. Y él decía que inició el negocio con una chica que era prepago y que ganaba al mes entre 10 y 15 millones de pesos. Sí. Efectivamente, eso es una profesión altamente lucrativa. Claro. Sí. ¿Tú tenías otra pregunta? No, yo quería como preguntarte algo sobre lo deportivo. Porque dices que Catherine Ibarra y Mariana Pavón, pero es que Mariana Pavón sí tiene condiciones Sí, iguales a las de Catherine Ibarra. Pero Esto de la brecha no es tan seguro como lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, mientras la selección de hombres está haciendo completamente tenga todo eso para usted y haga lo que quiera y así van a hacer las mujeres no están siendo apoyadas. Hasta el año pasado que se inició la liga femenina y que obliga a cada equipo a tener un equipo femenino, si no, no pueden jugar. Y espérate, ¿puedes poner la primera diapositiva? Por ejemplo, a mi hija gana un partido en la profesional, a un hombre le pagan 2.500.000 por partido y a las mujeres le está pagando 900.000 pesos. Claro, pero es que nosotros hablábamos y además hablábamos, era del caso en Estados Unidos, o sea, no era un caso aquí en Colombia porque sabemos, digamos, las condiciones también de los deportistas aquí, o sea, Nairo Quintana nada más, también es... Colombia de hombres Pero esto responde a esta idea, a que hay una división sexual del trabajo y que la división sexual del trabajo indica que hay unas cosas que son destinadas para los hombres y otras para las mujeres. El fútbol claramente forma parte de esa división sexual del trabajo. Entonces no solo nos infringimos y nos metemos en un terreno que está reservado a los hombres, sino que además tenemos la osadía de reclamar que les paguen las bolsas iguales, las bolsas de dinero, quiero decir, iguales que les pagan a los hombres, pues hacemos como una triple infracción a la división sexual del trabajo. Entonces, si además me piden que les paguen bien, pues oigan, está muy cercano. Yo quería compartir algo por eso pertinente al tema. La Unión Europea sacó un informe en el 2016 donde habla que muchas veces, digamos, cuando las mujeres tienen la oportunidad de recibir un ingreso, de recibir un salario, ellas suelen invertirlo más que todo en el cuidado familiar. Entonces, que eso ayudaba mucho también al tema de la pobreza, porque ahí explicaban, y pues les debo las cifras, ya que los hombres muchas veces invertían ese dinero, en cosas de ellos, y pues sobre todo en temas de alcohol, en temas de pues, diversión, bienestar. Exacto. En cambio las mujeres tenían como esa responsabilidad ya cultural de tienen que ser las jefas de hogar, y pues que invertían más que todo en comida, en protección para sus hijos, en bienestar del educación. hogar. Entonces que eso ayudaba mucho también al desarrollo de la primera infancia. Entonces uno ve como todo está conectado, como si digamos si se disminuyera esa brecha salarial, no solamente nosotras seríamos las beneficiadas, sino también pues los hombres, o sea, los niños, la familia. Me parece muy bonito. Y además es una situación que socialmente es muy cuestionada y hay una fuertísima presión. Por ejemplo, cuando uno decide no tener hijos y que gracias a eso uno puede tener un nivel de vida y un nivel de ingresos muy alto,
porque pues no se lo tiene que distribuir a nadie, sino es para uno, esa condición es altamente censurada y las mujeres sufrimos muchísimas presiones para tener hijos y cuando tomamos la decisión de no hacerlo, entonces somos sistemáticamente calificadas como egoístas y en escenarios y en otros escenarios de privilegiar únicamente nuestra satisfacción, como si eso fuera ilegítimo. ¿Se entienden? Es decir, te esfuerzas, haces todo lo que necesitas, tienes una buena vida, pero ni siquiera te la puedes permitir porque socialmente hay algo que te dice que ¿cómo no lo vas a repetir? ¿Cómo no vas a tener hijos? No, y si decido no tenerlos, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Y no ayudas a alguien? No, no quiero. Y quiero estar bien, quiero... no, socialmente es percibido como otra transgresión muy importante, porque las mujeres normalmente tenemos que dar todo, y si decidimos no hacerlo, pues ahí hay una infracción grandísima, que es creo que lo que hay que también mirar respecto al feminismo y al patriarcado. El patriarcado se expresa de muchas maneras, y si usted tiene su dinero, se esforzó, ganó, hizo todo lo necesario para vivir bien, pues vívalo tranquila, sin culpa, y si su familia le pues sí, porque hay una muy fuerte presión respecto a que si tienes, puedes, tienes que compartir, porque lo contrario está muy mal que lo disfrutes tú sola. Allá hay una cosa muy fuerte que hay que también que aprender a gestionar, porque pues no es una obligación y se lo merece. No le pasa nada. No, pero el hombre no.